racismo instalado contra la educación. Educación por la vida, por conciencia y amor. Una flor y un amor, o una bomba en nuestro corazón. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con el té de Ceilán que ha vuelto, pero en formato de una vez a la semana, los días sábados de 10 a 12 horas. Nos van a encontrar en ese horario y en esos días, así que esperemos reencontrarnos con el público de té de Ceilán nuevamente. Y les comento quiénes hacemos esta nueva versión del relanzamiento del programa. Está aquí a mi derecha en esta versión streaming del programa por primera vez, Sofía Corrales. ¿Qué tal? Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañero Sebastián. Acá retomando otra vez té de Ceilán, pero ¿qué no? Ya mencionaste, ahora los sábados en la mañana, por motivos de trabajo y todo eso. Así es, los nuevos sí, horarios, así ¿no? es. Pero con la misma gana, con el mismo espíritu, tratando de analizar la realidad cotidiana de nuestro país, de la provincia, la realidad económica, también por supuesto la política internacional, tratando de digamos, mostrar a la audiencia y al público, digamos, otras voces, otras miradas con respecto a lo que pasa en Córdoba, en el país y en el mundo. Así que terminamos de presentar el equipo, porque en los controles está nuestro compañero Misael Ilenich, que bueno, nos va a acompañar todos los sábados en esta experiencia de streaming. Así que ya en un momento les vamos a recordar por dónde nos pueden seguir, porque en este momento estamos transmitiendo en vivo por Instagram, por TikTok y por YouTube, ¿no? Si no me equivoco, creo que no me estoy olvidando ninguna de las vías de comunicación. Ustedes también se pueden comunicar con nosotros para mandándonos saludos, para hacernos sugerencias, comentarios con respecto al programa, pedidos de temas y todo aquello que sea para sumar, para mejorar este espacio, los puede hacer a través de las redes sociales, porque estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en X, ¿no? Y también en Instagram. Así que nos buscan como Multimedia Mordisquito y bueno, ahí van a encontrar el programa. Bueno, les recuerdo que también está el YouTube, donde se van subiendo los programas y las entrevistas, no solamente de té de Ceilán, sino de toda la programación durante la semana de Radio Mordisquito. Creo que no me he olvidado nada, Sofi, ¿no? No sé, porque... Ya mencionamos por dónde nos sí, están viendo en este momento. Sí, ahí le recordamos por dónde nos Seguí están hablando viendo. de Peroni. Entonces, creo que con eso ya estaría bien. Sí, pero te lo ahora digo porque tenemos no estoy en el tema. Repasar un poco tenemos? el contenido del programa específico. Exactamente. Ujú. ¡Anoten! Bueno, obviamente hoy vamos a tener la columna de economía. Vuelve Graciela Trever con la columna de economía, que va a estar alrededor de las 10:30. Ahí vamos a estar analizando, bueno, lo que pasa en el país, que nos tiene, digamos, lamentablemente nos tienen acostumbrados las noticias económicas generalmente negativas, que bueno, vamos a estar analizándolo en profundidad con Graciela Trever. Te lo debo porque no estoy en el tema. Además, ¿qué más tenemos, compañero? Comentanos un Sebastián? poco con los otros entrevistados del día de hoy, Sofi. Tenemos desde Bolivia, Bueno, ¿no? Bueno, tenemos desde Bolivia un analista y que hace también un estudio de averiguaciones de política. Yo creo que nos va a comentar sobre lo que está pasando, que no se ve mucho en los medios de comunicación actualmente, en los grandes medios de comunicación, pero me parece a mí que hay hechos muy llamativos, lo que está sucediendo en Bolivia. Sí. Así que tendremos un analista desde Bolivia, Mirko Vázquez, y por otro lado también
la columna de Leandro Casarrete, que nos trae una columna que tenga que ver implicado con China, ¿no? Para observar la China, que hoy por hoy es la potencia económica. Sí, hoy con Casarete tengo entendido, vamos a hablar un poco de cómo llegó China a ser la potencia que es, ¿no? Exactamente, me parece a mí interesante. Luego de la para Revolución observar. Cultural China de los años 60, si uno se pone a ver, en periodos humanos mucho, pero en periodos de tiempos históricos, hablar de 60 años no es tanto, y la explosión, digamos, económica, tecnológica, el gran despegue científico que ha hecho China también es digno de analizar. Y también con Casarete vamos a estar hablando sobre un tema de actualidad, porque se viven produciendo informaciones con respecto a la tensión que existe en la actualidad entre China y la isla de Taiwán. Recordemos que Taiwán era parte de China cuando se produce la revolución comunista liderada por Mao Zedong. Taiwán quedó como un reducto donde se refugiaron los nacionalistas de aquel entonces, y desde ese momento hasta el día de hoy, mantiene la tensión porque ha quedado con un sistema capitalista pro-occidental, ¿no es cierto? Exactamente, y creo que ahí hay como una estrategia hablando geopolíticamente, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, China, Rusia se ven como ese contrapeso del hegemón que hoy por hoy ha manejado el dólar, Estados Unidos, pero cuando decimos Estados Unidos, sí, yo creo que acá nos estamos olvidando mucho, y en todos lados yo escucho Estados Unidos, pero de Norteamérica, pero sin embargo no mencionamos que Estados Unidos también es muy gobernado, o sea, podríamos decir gobernado por su población, por su pueblo. Estados Unidos en este momento, digamos, está gobernado por las corporaciones, obviamente. Por las corporaciones, ¿cuánta importancia Pero eso? también se acerca una elección clave para ellos, ¿no? O sea, en noviembre van a tener la elección y van a tener que decidir entre el republicano conservador Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris. Sí. Así es. Una candidata, digamos... Sería demócrata, pero sí, yo diría la democracia de Estados Unidos, ¿cómo ejemplificar? Creer en las papitas light, ¿entendés? O la Coca-Cola, digamos, light que no engorda. Suplente, porque originalmente iba a ser Joe Biden, después de los resbalones que pegó en el primer debate y los furcios que dio durante la campaña, fue presionado por su propio partido para renunciar, y de ahí emerge la figura de Kamala Harris, que también tiene su desafío para conquistar el voto. Por un lado, el voto demócrata de los trabajadores de las zonas industriales de Estados Unidos, pero los trabajadores blancos, ¿no? Me estoy refiriendo. Y cómo llegar a entrar en el electorado del sur norteamericano, donde ahí sí pieza fuerte Donald Trump con su vice, que es sureño, ¿no? Así es. Aparte, yo creo que acá, aparte de las corporaciones, hay las corporaciones que manejan, al parecer, a Estados Unidos en sus gobiernos, es también mucho lo de Israel. Claro, sí, Israel. Hay muchísima información de política internacional, porque está todo el conflicto, por un lado, de Israel con el Líbano, contra el pueblo palestina, esa región en guerra. La Franja de Gaza, que en estos últimos días justamente se informó de que Israel eliminó al líder de Hezbollah. Al líder de Hamas. Hamas. En la Franja de Gaza, que fue el cerebro quien planificó el ataque del 2 de octubre del año pasado, que dio inicio a todo este conflicto actual, ¿no es cierto? Ese ataque masivo donde se invadieron, digamos, por parte de militantes de Hamas, invadieron kibutz, zonas rurales, se atacó una fiesta electrónica, etcétera. Está ese conflicto, está el conflicto en el Líbano con Hezbollah, de Israel con Hezbollah, que diariamente los bombardeos son tremendos, sobre todo en la ciudad del Líbano. Después seguimos teniendo la guerra esta de Rusia contra
Ucrania, digamos, contra Ucrania, Yo creo que lo pongo ahí- con pregunta, porque en realidad ya en este momento hay tantos países involucrados apoyando a Ucrania que es más contra la OTAN, ¿no es cierto? Exactamente, ahí, aparte lo de Rusia, dicen que Ucrania ya perdió. Y entonces este conflicto como que intensifican más en la Franja de Gaza, toda esa parte, Israel, todo eso, como para tapar la noticia que Ucrania y el payaso, como lo llaman, el títere de, bueno, de las corporaciones que han dominado y dominan todavía hasta el momento y han dominado, pero está en ese de que, bueno, de que a lo mejor ya de acá, no sé si a unos años más, cambie y ya no sea el dólar que domine el mundo, sino que se viene eso nuevo, como una nueva forma de que exista ese equilibrio, ¿no? Sería la OTAN versus los BRICS o BRICS contra los G7, el poder económico, pero si hablamos armamentísticamente, económicamente, Rusia y China, pues ahí hacen el balance, el contrapeso de la OTAN y la G7. Así es, sí. Así Le que- recordamos a la audiencia, 10:30 horas, no sé, vamos a preguntarle a nuestro operador para no mandarlo al frente de golpe, si estamos en condiciones de hacer una pequeña pausa, porque ya estamos en horario de hacer la conexión con la columna. No, bueno. Ah, dale. Bueno, mientras que se va conectando, Claro, mientras que vamos esperando, bueno, a la mandaron primera el- columna de claro, está economía, bien. Graciela Trever. Perfecto. Bueno. ¿Ya está en contacto? ¿Ya está en línea? Perfecto, ya está. ya le estamos el esperando. link. Bien, Que perfecto. se conecte Graciela Trever. Bueno, Sí. Muy bien, le mandamos saludos a Kevin, nuestro oyente privilegiado. Sí, nuestro también. leal oyente. Bueno, sí, ya que la mientras lealtad hoy en estábamos día- preparando el comienzo, también un oyente habitual de TED Ceilán nos deseó mucha suerte para el primer programa, Ariel Ludueña, profesor de historia, ¿no? Es de acá, de Córdoba Capital. Así que también nos Bueno, dejó un fuerte ¿qué le vamos a saludo. estar proponiendo? Que nos puede estar respondiendo Graciela Trever en Bueno, en yo este lo columna? primero que pienso preguntarle a Graciela Sabiendo que es Trever economista, es o una sabe de economía. apreciación, un comentario por las declaraciones totalmente fuera del lugar del presidente Javier Milei del día de ayer, hablando de que el grueso del ajuste lo hicieron en el verano porque la gente está básicamente en otras, digamos, está distraída, entonces eso generó mucha polémica. Entonces, bueno, vamos a empezar por ese lado y después tenemos muchas cosas para hablar. A ver, ¿qué la gente que yo pienso, a ver, cuál es la realidad que se fuman? ¿En qué país viven? Hoy en día, si hablamos Claro. de la economía, los números, solamente analizar tu entorno, tu realidad, coincide con lo que dicen las declaraciones de nuestro presidente, ¿estamos mejor? Yo la verdad que lo que veo ¿Hay más en empleo? general en los comentarios de la prensa hegemónica, de los medios más grandes, es que están tratando como de decir que se está normalizando la macro y que se empiezan a ver como brotes verdes económicos. Yo no veo los brotes verdes en ningún lado, la gente no le alcanza la No, yo plata nunca para llegar a dije fin de mes. eso. Bueno, le están comiendo el poder adquisitivo de los salarios, el aumento de los impuestos, de los servicios. Bueno, cada vez es mayor la falta de empleo y aumenta el ¿En qué te has subempleo. transformado? Entonces, bueno, yo creo que... ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos la pregunta es hasta cuándo O si es que va a ahora soportar son más felices, me pregunto, la gente, el pueblo, las mayorías, trabajadores, profesionales y todo el resto de los trabajadores en negro también, ahora somos más felices. ¿Creen que no merecen ser felices con un salario más justo, que tengamos más posibilidades de conseguir más trabajo? Hoy en día, ¿hay más trabajo o hay más trabajadores más trabajadores desempleados y buscando un nuevo trabajo y sin poder por sí o por encontrar? no. Y los trabajadores que ya trabajan, que Hay cada día aumentaron menos a trabajo. trabajar más horas. Por sí o Por por un no. lado están los despidos en el Estado Nacional, por otro lado están, digamos, los despidos en el sector privado. Eso
Ya lo dijo ya hace un par de meses atrás la CGT, que bueno, van cayendo las cuentas sueldo en los bancos, se van cerrando cuentas sueldo, eso también es porque aumenta la cantidad de desempleados. Sumado a esto, no hay, digamos, cada vez es menor el colchón de ayuda. Pensemos nomás en el Ministerio del Capital Humano, que no distribuye la comida, por ejemplo, a los comedores. O sea, Encima con el hambre que hay gente que perdió su trabajo, encima los quitan también a los comedores, que a lo mejor si perdieron trabajo, no hay de dónde sacar para comer, podían tener ese acceso a ir a buscar ese alimento para ese día, por lo menos, ¿no? Y no nos olvidemos, para el colmo Sofi, les quitan eso también. que como se aprobó la ley de base, entre la ley de base hay muchos retoques, muchos cambios en el tema de la legislación laboral. Por ejemplo, el aumento del periodo de prueba, la facilitación para los empresarios del despido sin digamos, Bueno, sin hablando la de indemnización. de los etcétera. empresarios, a mí me llamó mucho la atención esto acá en Multimedia Mordisquito encontré en el diario de Mordisquito, mira, Sí, los contanos. empresarios van a fondo y le piden a Javier Milei sancione a los sindicatos que tomen una planta como forma de protesta y que habilite jornadas laborales de hasta 12 horas. Aparte que no están conformes todavía con todo lo que ya está pasando, los empresarios, que prácticamente Milei, que está Claro. para favorecer a ellos, Están ¿no? aprovechando que ahora tienen una ley que ampara ese tipo de comportamiento. Si tenían 8 horas, legalmente 8 horas de horario de trabajo de todos los días, ahora están pidiendo que tengan que trabajar 12 horas. Bueno, Y mientras tanto siguen también el tema de los ajustes sectoriales, por ejemplo, lo que está en boga ahora en estos días, la confirmación del veto para congelar el tema de los fondos de financiación para las universidades. Eso, bueno, cuántos diputados hubo ahí que levantaron la mano apoyando en contra de la educación pública universitaria, ¿no? Después sigue el tema, estando el tema del desentendimiento del gobierno nacional con respecto a los fondos que les pertenecen a la provincia, porque Milei ha confirmado, digamos, básicamente todo. El tema de que no se habilita la obra pública para las provincias, eso sigue estando congelado. El tema de los subsidios al transporte. No, hablando la ahí. financiación de la educación, los fondos que correspondían a la nación, el FONIR y otros fondos para capacitación. Digo, ¿qué está haciendo el gobierno nacional con toda esa plata que ahora se ahorra, como quien diría? Hay plata para Te lo debo porque enviar, no estoy en el subsidiar tema. y para enviar a Ucrania, pero no hay plata para los argentinos. ¿Qué no? En Argentina que sufran porque, ya se hizo como históricamente lo que decían que no se iba a poder. O sea, en ese sentido yo creo que Milei fue muy fuerte, muy valiente para los que a él les representa. Yo creo que ahí ha jugado bastante bien para los que realmente benefician, y no para las Hay mayorías. un tema que de suma importancia, que por ahí nos gana la continuidad, Sofi, esto de que no nos alcanza la plata, que el sueldo cada vez está más chato en relación a la inflación, a lo que valen las cosas, etcétera, etcétera. El tema del oro que fue saliendo de la Argentina a distintos ¿qué noticias bancos no hay? europeos, sobre todo a Inglaterra. Qué increíble, ¿no? Que el oro argentino Inglaterra, esté en bancos de Inglaterra, nada menos, nuestro archienemigo histórico. Ahí cuando yo pienso los fondos buitres se quieran cobrar algo de la Argentina, ¿a dónde creen que van a recurrir? Ahí, Totalmente. Bien ahí. así que, yo me pregunto, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿No deberían estar haciendo una investigación, preguntando algo? ¿Dónde Por está sí o por el no. propio Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que no lo interpelan al ministro de Economía, ¿no? Al señor Caputo, por estas cuestiones, ¿no? Son fundamentales, me parece. Exactamente.
Así que bueno, así está la situación, el país de la libertad avanza. Yo ahí me pregunto, ¿libertad para qué? ¿Para quiénes? ¿Para los que nos asaltan prácticamente el país y al pueblo? ¿O para mejorar y potenciar al país, lo nacional y popular? Yo creo que cada vez está más claro que es una libertad para un grupo pequeño de la Argentina. Las mafias. Digamos, sería a ver los sectores más concentrados vinculados con el... Que son unos cuantos. Con el campo, con la... Ni siquiera hasta el campo, Claro, creo hasta que el están campo, pagando tenés razón, impuestos sí, hoy sí. por hoy. Hay Más- que... Eso Graciela debe más saber que muy nada bien. más financiero, ¿no? Más financiero, por ahí. Bueno, son muy Bueno, pocos en este los caso, para sectores. beneficiar a la guerra hasta a Ucrania, a Inglaterra, llevar Hay tus negocios reservas de particulares. oro, cuando hoy en día yo creo que con esta situación geopolítica actual que vivimos, es muy importante el de tener reserva nacional en oro para apuntalar ya sea tu moneda nacional, ¿no? Para Así potenciar es. el país y que se lo manden es el saqueo. Me Eh, parece a mí, o no sé, la gente a lo mejor piensa que está bien, hay que aplaudir que nuestro presidente acaba de enviar nuestra reserva en oro a Inglaterra, el que Claro. prácticamente nos invade y nos quiere neutralizar y también quiere nuestros recursos naturales estratégicos. Y después tenemos a otro funcionario del gobierno nacional, ¿no? Sturzenegger, que es el ministro de desregulación, o sea, modernización y desregulación. Básicamente el trabajo de él es el desguace del Estado. Pero bueno, por supuesto que no iba a quedar bien que el ministerio se llamara Ministerio de Desguace, pero bueno, él está planificando básicamente los despidos sectoriales en las distintas dependencias del Estado Nacional, ya sean institutos. Entonces, bueno, hay con riesgo desde la gente que trabaja en el CONICET hasta el Instituto de Música, el instituto sumamente importante de centros de investigación, como desde el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La última que se sabe de las acciones de su ministerio es la famosa ley Hojarasca, que no se conoce en detalle, pero que públicamente ante la Unión Industrial Argentina el ministro Sturzenegger ha dicho que la posibilidad de suprimir, derogar unas 70 leyes por distintas razones. Ellos lo fundamentan en que son leyes obsoletas, son algunas que no tienen aplicación en el presente, etcétera, etcétera. Habría que ver cuánto ajustes viene en torno a eso, ¿no? Otro tema. Claro. Otro tema más Y en sí, bueno, no sé si ya tenemos nuestra entrevistada. Se o encuentra nuestra columna. en ¿No? línea, ¿No está? ¿todavía no? Bueno, entonces sigamos. Bueno, estamos haciendo el pie para el ingreso, vamos a esperar un momento más. Le recordamos a la audiencia que nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok y por X, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué no? Y ahora también estamos transmitiendo en Instagram, en TikTok y en YouTube. No, yo nunca Voy a dije ir eso. a ver cómo está saliendo el programa. Así que TikTok, recordamos, que nos encuentran 10, como 42 minutos, multimedia. primer programa, digamos, de relanzamiento de TD Ceilán Guitafa, los días todos sábados ladrones. de 10 a 12 horas en este formato Guitafa, streaming. todos ladrones. Es la primera vez que hacemos TD Ceilán en streaming, Sofi, ¿no? Así que es todo Así que- nuestro ¿Qué primer no? programa en streaming. Hemos todo estado un- participando una experiencia. antes de ayer con Esta Sofía. es una del experiencia especial. religiosa. Ya tuvimos la experiencia de estar en un streaming con Sofi antes de ayer en el programa especial del Día de la Lealtad, justamente hecho por Radio Mordisquito. Pero ahí éramos. Pero estábamos como invitados, ¿no? Como conductores invitados. Acá estamos con el programa, con nuestro programa, Retomando. que digamos, Bueno, y analizando lo que pasa en Argentina y también vamos a estar otra vez retomando Teresa y tratamos de analizar lo nacional, abarcar lo nacional y lo que está pasando en la región. Y también me gustaría otra vez volver a tratar la geopolítica, que me parece que es tan importante para tomar decisiones, donde se van alineando nuestros gobernantes, nuestros gobiernos. Así que
hay mucho para analizar. Y si queremos seguir hablando de Argentina, pues nuestro país, Argentina, yo creo que la motosierra está destruyendo todo, educación, cultura, ciencia. Ahí está, la motosierra que prometieron que es algo destructivo, bueno, está destruyendo, me parece, ¿no? Si te parece, te propongo hablar un poco, salir un poco de lo económico. No, ¿de qué hablamos? ¿Soluciones? Frente a lo que hablamos siempre, la motosierra que va destruyendo, ¿habría que pensar en soluciones? No, te estaba por proponer hablar un poco de la política, más de rosca política, porque por estos días... Por el 17 de octubre analizamos al peronismo, y a la también se acercan izquierda, a las la elecciones derecha. internas del peronismo, que ahí hay mucha tela para cortar, porque en el día de hoy se acepta la inscripción de las listas, que ya se han inscrito 2 de las listas que se anunciaron, ¿no? O sea, la lista de Quintela, del gobernador de La Rioja, y la lista encabezada por justamente por la ex vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, hay todo un revuelo en el peronismo nacional, porque Hasta eso yo diría que está pasando y pasa en la región. Mira, allá en Bolivia lo que está pasando y lo que queríamos, me gustaría preguntar eso de las internas del MAS, supuestamente interna, o qué es lo que pasó, la estrategia viene también ahí. Creo que las izquierdas, incluso las izquierdas, las derechas, como que tenemos que modernizarnos un poco en eso, o actualizarnos, no modernizarnos, actualizarnos, que ya sería, dicen que acá en Argentina el peronismo tiene su ala más de derecha, que para entender, o sería más para el élite, o el círculo rojo nacional, sí. Lo que y yo el sigo otro viendo, característica nacional y del popular. gobierno nacional, es que el PRO, sobre todo el PRO vinculado con Mauricio Macri, no con otras figuras del PRO, es el que gobierna el país, porque ellos tienen el grueso de los cargos más importantes. Lo que vos dijiste recién, el tema del círculo rojo, ¿no? O sea, controlan la economía, pero también están manejando los hilos políticos principales del país, porque el ministro Caputo, por ejemplo, es un hombre del PRO íntimo, relacionado con el expresidente Mauricio Macri. Después el influyente funcionario Santiago Caputo también está alineado con Santiago Caputo, Capito para fugar la economía para afuera y para unos Bullrich, cuantos. Capito para jugar. Como una especie de mediocampista, corre para todos lados, pero bueno, viene del PRO también, el ministro de Defensa, bueno, muchísimos funcionarios, y eso estamos nombrando a las primeras líneas, después de segunda y terceras líneas de los ministerios, la gente del PRO. A la ministra de Defensa nos referimos a Patricia Bullrich. Sí, está en casi todos lados, ¿no? En ministerios, en secretarías. Así que el ministro Capito para es fugar algo curioso. las reservas, pasado, y la ministra de Defensa. Elegimos en la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, y hoy nos gobierna los que no entraron en la segunda vuelta, ¿no? El PRO. Exactamente, sí. Y yo creo que, a ver, en eso sería como volver a elegir por tercera vez al PRO. Tenemos la otra propuesta, por un lado, sería el PRO que siempre ha beneficiado a los que siempre benefició al Círculo Rojo. Un esquema de los funcionarios que se repiten, porque Javier Milei, una de las tantas cosas que prometió es gente nueva, ¿se acuerdan? Porque él decía, no se puede lograr algo distinto con los mismos de siempre. Bueno, eso fue una frase de Javier Milei. Sin embargo, por ejemplo, tenemos al ministro Sturzenegger, que fue funcionario de Mauricio Macri, estuvo en el Banco Central de la República Argentina con Macri, y fue funcionario en el Ministerio de Economía durante el gobierno de la Alianza con el presidente de la Rúa. Después tenemos a Patricia Bullrich, que nombrabas recién, Sofi, que fue funcionaria del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue ministra de Trabajo de la Rúa. Miren, ahí ya vemos las dos repeticiones en tres gobiernos clave de ajuste, ¿no? Ajuste y represión.
porque también hay que recordar eso. Ajuste y represión, pero ¿para quiénes? Siempre para la los casta sectores. o qué? No, para la casta O se para gobierna. las mayorías, o sea, la No, no. mayoría, cuando Claro, decimos, claro. mira, cómo el pueblo no está, cómo demonizaron lo popular, los populares, cuando dicen populares, pueblo, las mayorías, porque cuando dicen la casta, se refiere a los que tienen, podríamos decir el círculo rojo, que los que siempre tienen ya en sí, naturalmente, ya tienen el poder económico. Ahora diríamos que todos estos gobiernos están manejados por sus propios dueños, digamos. ¿Ah? Porque siempre, a ver, el Círculo Rojo y los principales empresarios siempre tienen sus funcionarios puestos en los distintos gobiernos para no perderlo todo, eso es obvio. Pero estos gobiernos están los CEOs de las empresas transnacionales o nacionales en cargo de decisión política. Importante eso, transnacionales y nacionales, Sí, que ellos sí, ahí sí. se enlazan, son aliados. Claro. Contra el pueblo nacional, las mayorías, los que vivimos, que en ese país lo vemos, las mayorías, los trabajadores, todos. Cuando decimos mayoría, somos mayoría, ellos son unos cuantos, los que, recaudan y se vuelven cada vez más gordos económicamente. Bueno, ¿y quién ahí? A ver, ahí, ¿quiénes son los que roban más y los que nos hacen sufrir más? ¿Qué tipo de gobierno? Y la verdad que el gran problema de estos gobiernos, más allá de que De la corrupción de la que tanto se corrupción y habló. todo eso, es el tema de el modelo que aplican, porque son modelos económicos excluyentes, o sea, son modelos pensados para que no estén todos los argentinos. O sea, básicamente están pensados para X cantidad de personas, que sea el 5%, el 10%, no sé ¿Y al cuánto resto por que ciento de vota? población, y el resto que se las arregle, son muy excluyentes y Utilizados. sumamente individualistas. Es ¿no? como utilizados Sí. por esas mayorías que llegan a captar al pueblo, que no sé qué fantasía les comienzan a contar, esos castillitos en el aire, y el pueblo comienza a caer, y entonces eso, el voto con el odio, son utilizados, son parte de las mayorías, utilizados, convencidos, que luego, una vez que gana ese voto del odio, o esto que es para la casta lo pueden decir, o el círculo rojo, el poder económico real, que domina, Claro. y nos quiere esclavizar cada vez más y nos somete, nos Totalmente ajustan. de acuerdo, sí. Entonces Sí, sí. ellos cada vez más ya sea, a ver, eso, el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja lo suficiente. Mira ahí la manipulación que nos ponen, ¿no? Yo Claro. creo que ahí es cuando ellos ganan con el voto del pueblo, convenciendo, es como que a los esclavitos convenciendo, ganan ellos, obviamente que es para beneficiarse unos cuantos, el Sí, poder económico, sí. que luego el gobierno, todo el poder para beneficiar a ellos, ya sea para blanquear, hacer Básicamente desaparecer buscan hacer empresas, negocios adueñarse. Sí. Buscan hacer negocios rápidos, que sean muy rentables, que ganen la mayor cantidad de dinero posible en Pero el menor millones tiempo, se tienen que hacer ese dinero desaparecer. lo puedan sacar del país, comprar dólares y sacarlo del país, porque también eso no hay que olvidarse, porque ellos tienen el poder económico para comprar masivamente dólares, cosa que los mortales de a pie apenas subsistimos en este momento quién puede comprar dólares, y el que lo pueda hacer, a lo mejor mínimamente, para no ir perdiendo con el tema de la inflación. Que el otra dólar está inflación. bajando, dicen luego. Que cuando hoy en día ya no tiene, el pueblo no tiene para comprar el dólar, si no Claro, le alcanza si no ni tenemos para el pagar, mes, ni para comer. Tenemos que pagar en cuota los servicios, básicamente. Exactamente. Entonces, claro, sí. Y bien, pero eso funcionó, ¿no? Funcionó esto de lo que dijiste vos, Sofi, muy importante. La gente votó con odio. Entonces, cuando vos votás con odios, estás diciendo que a otro o a otros con nacionales le pasen cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, uno termina O sea, el eligiendo. odio es negativo y eso Claro. automáticamente nos destruimos Y el de odio las se vuelve, mayorías. porque cuando vos decías, por ejemplo, que se acaben los subsidios. ¿Cómo? Yo, Sí, el de sí. Bolivia, porque justamente él me comentaba esto de que yo le preguntaba, ¿qué crees que pasa en Argentina? Claro. Bueno, ¿te parece Sí, si sí. vemos cómo lo ven desde afuera? ¿Por qué en Argentina Tenemos votan así? Y posibilidades. obviamente muy importante lo que está pasando. Sí.
Dale. Dale. Así que, Dale, bueno, dale, sí, sí. bueno, vamos a tratar de conectarnos con nuestro entrevistado de Bolivia, nuestra analista. Claro. Ujú. Bien. Bueno, que lo que estaba diciendo, retomando la idea de Sofi, de que la gente cuando vota con odio, porque básicamente fue un voto de odio, tratando de que le llegue el ajuste, lo despidan, le quiten subsidio a otros sectores sociales, y la cosa no funciona así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se perdieron los subsidios del transporte, que el Estado Nacional recortó, sobre todo los más afectados fueron en el interior, las provincias, y se cortó el subsidio para todo el mundo. Entonces hoy pagamos cada vez más caro el transporte urbano o interurbano, también porque no llega el subsidio nacional. Después, por ejemplo, también en ese criterio de quita de subsidio se sacaron los subsidios a los servicios, y bueno, ha sido una explosión de aumentos de las boletas, ya sean de agua, de gas, y se liberaron las tarifas también. Después se pidió de que se echara gente o se recortara en el Estado, ¿no? Resulta que el Estado, como lo integramos todo, bueno, sí, los recortes fueron empleados del Estado, que tarde o temprano también empieza a llegar a las provincias, porque como les recortaron fondos a las provincias, tarde o temprano también las provincias van a ir haciendo sus respectivos ajustes, y hoy nos estamos perjudicando todos, porque bueno, fue muy inteligente en eso el gobierno nacional cuando estaba de campaña, de lograr de que la gente votara en contra de otros. Y hoy, bueno, lamentablemente todos padecemos, ¿no? Quienes no votamos a este gobierno, como también muchos de los que lo acompañaron. Aunque algunos harán la autocrítica, estarán haciendo las reflexiones, ya algunos estarán arrepentidos, otros seguirán esperanzados, agarrándose a los restos de una balsa que se hundió. Pero yo creo que, bueno, todos estamos padeciendo esta crisis económica ficticia, digamos, realmente creada a propósito para beneficiar a unos pocos y dañar a la gran mayoría de la población de nuestro país. Así que bueno, yo creo que para reflexionar, ir pensando para el año que viene, por el año que viene en todo el país se va a elegir las elecciones intermedias de diputados, en Córdoba diputados, pero en algunas provincias también se van a elegir senadores. Ir pensando en el contrapeso que tiene que tener el gobierno nacional con a llenar las cámaras de diputados y senadores de aquellos legisladores que mejor representen al pueblo, que representen a los trabajadores, que representen a los jubilados, a los desempleados, también a la gente de salud, a la educación, al interior profundo del país, porque si no, el gobierno nacional se va a ir animando a hacer más y más ajustes día a día. Pensemos lo siguiente: Javier Milei ha logrado hacer muchísimos ajustes que, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, en la década de los 90, que fueron 2 periodos, en un total de 10 años, él lo ha logrado en apenas 10 meses. O sea, lo que se hizo durante el menemismo, él lo logró en 10 meses. ¿Qué quiero decir? Un gobierno que está en completa minoría, porque Javier Milei y su fuerza, La Libertad Avanza, tiene una representación mínima, muy en minoría, tanto en diputados y más aún en senadores. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, no tienen ningún gobernador propio. Tiene algunos gobernadores aliados de sus fuerzas aliadas, como por ejemplo algunos gobernadores que ingresaron a la gobernación porque son radicales o son del PRO. Es decir, que con ellos tiene que negociar permanentemente los apoyos para las leyes en la Cámara de Diputados. También hay apoyos, obviamente, dentro del peronismo. En esto hay que ser justo y equitativo. Ha habido gobernadores peronistas
que claramente ya están alineados con el gobierno nacional, como son los gobernadores de Tucumán, el gobernador de Salta, y en este momento no me acuerdo más, y creo que el gobernador de Catamarca, ¿no? Después hay otros gobernadores y otros gobiernos que están en un vaivén de apoyo, no apoyo, enfrentamiento, como pasa en Córdoba, que por ejemplo los diputados cordobeses votaron la ley de bases a favor del gobierno nacional, y sin embargo después en el tema del veto a la ley de financiamiento universitario, los legisladores cordobeses votaron en contra del gobierno nacional de Javier Milei. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el año que viene, cuando haya nuevamente elecciones, el mileísmo, el gobierno nacional, Javier Milei y toda la cúpula de conducción nacional aumentan la cantidad de diputados y de senadores y cada vez se independizan más de sus aliados, se va a profundizar el ajuste y se va a acelerar el ajuste, ¿no? O sea, ya se va a ir profundizando lo que ya se ajustó y va a acelerarse hacia otro sector. Entonces me parece sumamente importante que como ciudadanos ya sacarnos un poco los prejuicios, las orejeras ideológicas y ir analizando detenidamente en qué situación económica estamos y en qué situación económica queremos estar, ¿no? Para ir pensando un poco nuestros votos y nuestro poder como ciudadano de decir que no. Así que, bueno, es una pequeña opinión, un pequeño análisis sobre el contexto actual en vista al año próximo, que son las elecciones de término medio. Bueno, ahí mientras que vamos esperando a nuestros entrevistados, que uno de nuestros entrevistados, bueno, ahora vamos a esperar la columna, que enseguida ya viene, la columna desde China, Leandro Casarete. Ajá. Pero se nos fue ahí un entrevistado que teníamos, nuestro analista. Vamos a ver si más tarde nos conectamos, porque teníamos más temprano que habíamos quedado, pero como tuvimos que ahí hacerle esperar un poco, se nos fue al parecer al mercado, ya que hoy día es sábado, se fue a hacer mercado. Actualizarse con los precios. No, el analista de Bolivia. Bueno, pero... Así que, pero ya vamos enseguida a esperar vamos a Casarete entonces. Casarete que nos va a hablar de China. Sí, así es. China? Y mientras tanto, como nos queda todavía tiempito, yo ahí quería entrar ya que hablamos, cómo está la situación, que pareciera no, es que no hay nada positivo, no lo vemos, yo no lo veo cosas buenas como para ser más feliz. Otra cosa es que nosotros ponemos al mal tiempo buena cara, acá en Mordisquito, pero luego, si averiguamos, si nos enfocamos todo lo que está pasando, es para llorar, de que se destruye así Argentina, un hermoso, gran país, tiene todo para ser potencia. Yo creo que frente a este tipo de actual de gobierno, ¿qué se puede pensar en una solución? Yo pienso que hay que pensar ahora en soluciones de acá para adelante. Esta es nuestra realidad que estamos viviendo. Todos en Argentina, los que votaron y los que no votaron, ¿somos felices o estamos preocupados de dónde sacar la plata para pagar los servicios como la luz, el gas, el agua? El agua para mí subió muchísimo. Nos quejamos de la luz, pero también el agua y el gas también subió mucho, el agua especialmente. Y los impuestos, además, cada vez más caro. Todo el tiempo. Ah, bien. ¿Y si no le pasaste boli? Bueno, ahí bien. luego continuará este análisis, pensamos en la solución. Continuará. Bueno, por el momento tenemos a la columna de Graciela Trever, ya estamos en línea. O seguimos esperando. Bueno, mientras que se va conectando, de que yo les propondría de que pongámonos a pensar de que ya basta de estar volando o fumando y viendo otra realidad, pero caigamos en esta realidad que nos toca actualmente y pensemos en algo constructivo, en algo, soluciones para volver a ser felices, para volver a estar mejor. Estamos, le recordamos a la audiencia, estamos esperando
que se conecte Graciela Trever, que habitualmente hace la columna de economía de TED Islam. Ella es contadora pública nacional. Y bueno. Bueno, ¿puedo seguir hablando mientras que esperamos? Sí, le y estamos encima haciéndonos señas acá con encima nuestro operador. Preparándome el mate, que te hace hablar más todavía. Y hablando del mate, qué caro está la hierba. Así que si alguien puede donarnos para el té de Ceilán o para mordisquito, bienvenido sea, ya que todo está carísimo. No les parece, todo está carísimo. Las donaciones para los desayunos compartidos, como se hace en la escuela, los chicos, desayunos compartidos con los alumnos. Así estamos en el país de las libertades. ¿Libertad para qué? Bueno, ya sabemos hoy por hoy la libertad para qué. Se conectó, a ver, acá nos hace seña nuestro operador que Graciela Trever se ha conectado al Meet. Buen día, Graciela, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, bien. Bueno. Un gusto tenerte nuevamente en la primera emisión, digamos, el relanzamiento de TED Ceilán para analizar la economía de nuestro país. Que decíamos al comienzo del programa, Graciela, justamente que estamos habituados lamentablemente a muchas noticias económicas negativas que provienen del gobierno nacional. Casi a diario, diría, por lo menos 2 o 3 noticias a la semana se producen. Me gustaría en lo personal hacer, más que una pregunta, pedirte una reflexión, un comentario sobre los dichos del presidente Javier Milei con respecto a que ellos hicieron los primeros ajustes en los meses de verano, aprovechando que la gente está, digamos, distraída. ¿Qué opinión te merece? Bueno, te referís al discurso del coloquio de ideas, exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad me parece terrible, ¿no es cierto? Pero bueno, es la percepción nuestra. ¿Es la realidad las declaraciones de nuestro presidente sí. o está está en el país de Ñarña? ¿Dónde es la realidad de Argentina? A ver, no, yo la verdad sinceramente no creo que no sepan lo que están diciendo, no creo que lo hagan por ignorancia, no creo que lo hagan porque están descolgados y no sepan lo que están haciendo. Sus dichos demuestran que sabe exactamente lo que está haciendo. Yo creo que lo hacen con una lógica de correr los límites permanentemente, ¿no es cierto? Y ver hasta dónde la sociedad puede soportar terrible cinismo y a veces terribles mentiras, ¿no? Y se matan de a risa. ver hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Están sondeando. Para mí es una forma de acumular, o sea, de hacer poder, ¿no? Es una de las formas, ¿no? Gracias. La palabra es una de las formas de hacer poder. Y bueno, es su forma, va corriendo los límites, igual que el tema de 3, 4, 5, 6 noticias juntas, que bueno, que lo dejan a uno un poco mareado porque es una más terrible que la otra, ¿no? Claro. Vista del otro lado es una mejor que la otra. Claro, ¿no? ellos consideran eso, sí. ¿Ah? Según tu Entonces, opinión. yo creo que es una lógica de acumulación de poder, ¿no? Y de creación de sentido. Para nosotros el sentido común es totalmente inverso, pero bueno, es una forma de creación de sentido en algunos aspectos, y en otros aspectos es una forma de cansar a la gente común que ya no quiere escuchar más. Claro. ¿Cierto? De ningún lado. ¿Cuál crees vos que va a ser el próximo límite o los próximos límites que el gobierno desde el aspecto económico puede llegar a forzar o a encarar? No sé, eso es futurología, ¿no es cierto? En principio ha mandado una ley derogando 70 leyes al Congreso, ¿no? En donde junto con leyes que todos estaríamos de acuerdo que habría que derogarlo porque han quedado obsoletas y en eso tienen una parte de su razón, otras que son muy importantes y bueno, en realidad no fueron aprobadas cuando enviaron el decreto, cuando enviaron la ley bases,
y que van a tratar de meterse entre esas 70 leyes, entre comillas, derogadas, ¿no? Es una forma otra forma más de ir corriendo los límites y de distraer la atención, ¿no? Porque, por la reacción que provocó el tema del recorte brutal del financiamiento educativo, ¿no? Específicamente en las universidades. Entonces, un poco una forma de distraer atenciones, sacar otros tópicos, claro, digamos, económicos. Con más el presupuesto, ¿no? Que yo creo que ahí vamos a ver hasta dónde se van a querer correr realmente los límites. Justamente quería preguntarte eso, ¿no? Ellos están hablando ya de empezar a tratar el tema del presupuesto 2025. Habitualmente se trata a finales de noviembre, comienzo de diciembre, el tema de eso. ¿Por qué crees que lo quieren hacer con tanta anticipación? Buena pregunta. ¿Habrá algún miedo de que pase algo? ¿De que hasta dónde aguanta el pueblo los ajustes? Mira, sí, posiblemente no quieran llegar a diciembre con el tema del presupuesto. Ahora, yo no, la verdad, sinceramente no veo que el esquema, no lo veo, que no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿no es cierto? Claro. Que el esquema vaya a explotar este diciembre. Claro, ¿ah? sí. En este momento está pasando una época de un veranito financiero, si bien la realidad de la gente en el supermercado, en la calle, en los servicios es otra, ¿no es cierto? La economía real va por un lado, la economía del sector financiero va por otro, está atravesando un veranito financiero a caballo de la recaudación de un blanqueo prácticamente gratis, Claro. con muchas prebendas. Y la verdad, sinceramente, no veo que vaya a haber una explosión, salvo por estos temas que aunan o que hacen reaccionar a la sociedad en su conjunto, que como fue el tema de las universidades, ¿no? O como en realidad debiera seguir siendo, ¿no? Porque realmente el sistema educativo y especialmente el universitario, tal como nosotros o nuestra idiosincrasia como pueblo lo reconoce como una de las alternativas de ascenso social, está peligrando fuertemente. Sí. La idea, en realidad, ahora han salido a poner paños fríos y dicen, no, nosotros, la universidad no va a dejar de ser gratuita, la universidad no va a dejar de ser, no lo queremos arancelar, no la queremos privatizar. Y yo creo que es cierto. O sea, lo que quieren hacer es volver al esquema anterior al 2001 o al 2003, ¿no es cierto? Cuando comenzó, o al anterior a los gobiernos de Cristina Kirchner, donde comenzó a potenciarse la instalación de universidades de cercanía. Claro. Porque contra lo que van es específicamente contra esas universidades de cercanía, ¿no es cierto? Porque, a ver, no va a desaparecer la Universidad de Córdoba, ni la de Tucumán, ni la de La Plata, ni la de UBA, pero sí peligran las universidades de cercanía que han dado la posibilidad a muchos estudiantes de ser los primeros graduados en su generación, en su familia, ¿cierto? Claro. Entonces, si uno ve justamente la cantidad de graduados que son primera generación de graduados, uno ve la estadística que las que tienen más alta porcentaje de graduados que son primera generación de profesionales son justamente esas universidades creadas en la cercanía. No estoy hablando solamente de las universidades del conurbano bonaerense, que obviamente lo son, sino también de universidades del interior. Sí, ¿no? por ejemplo, la de Villa María, ¿no? Exacto, Villa María, la Universidad Nacional de Villa María, sí. la de Río Tercero, que no fue creada, que fue quedó en el proyecto, pero sí. no creada, la de Río Cuarto incluso, Claro. la de las universidades como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Claro, ¿no es cierto? sí. Salta. O sea, ¿cuál era el esquema tradicional en Argentina? El esquema tradicional era que había universidades como de cabecera, entre comillas,
a las que tenían que acceder las provincias circundantes o cercanas o lejanas, ¿no es cierto?, por elección. Los estudiantes que radicados en otras provincias debían acudir a las universidades, digamos, llamadas de cabecera. Claro. Con el costo que eso significa, ¿no? Sí, imposible de solventar para una familia obrera o de clase media baja o directamente pobres. Entonces, bueno, eso es lo que se está tratando de limitar, ¿no? Quería preguntarte, el gobierno muestra como éxito, digamos, el control de algunos aspectos macro y bueno, y también pone como otro éxito la baja de inflación, pero también dice que hay recuperación económica. ¿Qué opinas al respecto de eso? No, ahí yo me preguntaría, ¿éxito para quiénes? Claro, ¿Para también, qué? ¿no? Eso bueno, es otra cuestión. Por supuesto, en todas las medidas que se toma, o sea, el Estado no es nunca prescindente, ¿no es cierto? Siempre, por acción o por omisión, los efectos benefician y perjudican a determinados sectores. Yo creo que eso se contesta viendo la estrepitosa caída del consumo, ¿no?, que es prácticamente de un 20%. Evidentemente no hay recuperación, o por lo menos en este momento no se está percibiendo, ¿no?, la caída de la producción industrial, la caída del consumo, y no creo que este modelo lo tenga previsto a la recuperación, sinceramente, ¿no? Porque la recuperación para Argentina significa que deben crecer las importaciones, y para que crezcan las importaciones son necesarios dólares Sí. que no tiene este gobierno y que los que tenga eventualmente no van a estar destinados a mejorar la producción ni a mejorar el consumo, sino que van a estar destinados al pago de la deuda, que es el objetivo principal, tal como está explicitado en el presupuesto, ¿no? El primer Claro. objetivo es el pago de la deuda a expensas de todos los demás indicadores. Por lo tanto, no creo que este modelo lo tenga ni siquiera previsto a que haya recuperación. Que quieran contar como que hay recuperación, y bueno, puede ser, pero en realidad no la tiene previsto. No puede ser uno de esos objetivos porque el esquema no cierra. Tampoco pareciera que tuviera previsto ningún modelo de desarrollo industrial ni tecnológico. No, lejos, eso no existe. Yo creo que vamos a una economía primarizada en sectores, digamos, el agro hasta cierto punto, y después mineros, energéticos, ¿verdad? Y bueno, y algunas áreas de servicio y los servicios financieros. Y ese es el esquema planteado. La producción y la industria no tienen cabida en este modelo, de ninguna forma, ¿no? Por eso es que uno a veces se pregunta por qué cuando el presidente va a IDEA, que donde están los empresarios se supone, o va a la Unión Industrial, lo aplauden los industriales, ¿no? Que es un sector que teóricamente está destinado para ellos a la desaparición, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene sus explicaciones en que esos sectores pretenden que este gobierno les dé, ¿no? Y en la respuesta está en la reforma laboral, ¿no? Claro, sí, que sí. si bien se hizo, les resulta, todavía les resulta escasa, ¿no? Todavía piensan que pueden ir por más. ¿Y cómo es la relación del gobierno nacional con el sector agropecuario? Porque no pareciera estar completamente en sintonía. Y no, en realidad económicamente no está en sintonía, porque el sector agropecuario piensa que el valor de la divisa no les remunera, las exportaciones, no obtienen por ellas lo que pretenden, ¿no? Permanentemente está pidiendo un ajuste del tipo de cambio. Y este gobierno parece no estar dispuesto a dársela. Yo creo que es un esquema muy parecido a la época del menemismo, ¿no? El sector agropecuario no fue el mayor beneficiario de esa época,
Tal es así que muchos productores agropecuarios terminaron ese periodo con sus campos sujetos a hipotecas y en peligro, y el presidente Néstor Kirchner, a través del Banco Nación, fue a rescatar los campos de quienes después le hicieron un motín por la 125, ¿no? Pero bueno, es la historia. A ver, Argentina tiene una cúpula empresaria, la verdad, muy, no sé cómo decirlo, pienso que son los mismos y que tienen intereses en todos los sectores, ¿no? Los grandes. Claro, sí, grandes, sí. No hablo de los pequeños y medianos que claro, sí, por sí. allí se cuelgan de las ideas, digamos, ideológicamente del pensamiento de los grandes sectores, de los grandes que mueven en realidad los números de la economía. Claro. Y los grandes son los mismos. Son los mismos que tienen inversiones en el agropecuario, en las industrias, Claro. en energía y en los bancos. Entonces, bueno, a ver, la cuenta que hacen es, mientras haga los ajustes que nos interesan y que son en realidad tendientes al ajuste del sector de los salarios, ¿no? De los derechos de los trabajadores, podemos bancarlo mientras que la suma es decir, me explico, Sí. si pierden o no ganan lo suficiente por el agro y por la industria, pero sí por las minerías, la energía y el sector financiero, bueno, la suma de todo sigue dando. ¿Ah? Claro. ¿Me explico? Entonces, esos sectores lo acompañan tratando de que, como este presidente no tiene límite, no tiene escrúpulos y no tiene ningún prurito en llevar el ajuste a puntos que otros no estarían dispuestos a llevarlo, bueno, mientras la suma de sus rentabilidades les cierre, siguen para adelante, ¿no? Yo quería... Bueno, veremos cuándo será el día que esos Claro. sectores digan, bueno, ya no cierra más, ¿no? Yo En quería ese caso- preguntarte... Sí, no termina la idea, sí. No, en ese caso, en ese momento, va a ser el momento en el que le van a quitar el apoyo al gobierno. Pero Claro, mientras tanto, aquí estamos. Yo quería preguntarte, digamos, vinculando un poco lo económico, pero ya también un poco también con la política. Recién nos explicaba que, bueno, cómo se entiende que, por ejemplo, en la Unión Industrial lo aplaudan cuando no tiene un plan industrial, digamos, el gobierno nacional. Yo te quería formular la pregunta de cómo se entiende que todavía haya gobernadores que, por ejemplo, los acompañen en la aprobación de ciertas leyes, como la ley de base, a un gobierno que básicamente ha recortado la mayoría de los recursos nacionales que son destinados a la provincia. ¿Qué ganan Y no los sé, gobernadores? esa pregunta habría que hacérsela a los gobernadores en discordia, ¿no es cierto? Claro, a Porque, Jaldo, a Sáenz. Hay que... claro, posiblemente tengan esperanzas que en función de su accionar los giros del gobierno nacional hacia esos sectores sean mayores, de alguna forma, ¿no? Están esperando un trato diferencial, digamos. Tengan esta expectativa, ¿no es cierto? Que le larguen alguna migaja. Ha demostrado hasta ahora que no lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarles qué negociaron, ¿no? Los gobernadores generalmente están preocupados por mantener el poder en sus propias provincias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que en cierta forma el gobierno cabalga sobre esa premisa y sobre esos sentidos comunes. Pienso que esos gobernadores pensarán que van a tener un trato diferencial. Pensarán eso, ¿no? Ahora me parece difícil con un gobierno retirado totalmente de la obra pública, ¿no? No, la verdad que habría que preguntarles cuál es el beneficio que creen que van a tener, ¿no? Ahí en las obras públicas, Milei prácticamente ese discurso festeja, que hay que festejar, y el resto que sus seguidores lo aplauden. ¿Por qué habría que aplaudir el recorte de las obras públicas? ¿Habría que aplaudir?
La verdad que yo creo que no habría que aplaudirlo porque cuando el Estado se retira de la obra pública, ¿de qué estamos hablando? Obras públicas. Obras públicas estamos hablando de caminos. Obras públicas estamos hablando de represas que generan energía. O sea, la verdad sinceramente no creo que haya que aplaudir el retiro del Estado de la obra pública porque las obras públicas no las realizan los privados, sencillamente, y porque posiblemente los privados realicen solamente las obras públicas que les interesan, pero obras públicas, por ejemplo, aguas potables o cloacas disculpa que te interrumpa. de diversas ciudades, el Estado si se retira, la verdad, la población va a terminar con un grave problema sanitario, ¿no? Entonces, la verdad, no hay que festejarlo, hay que justamente repudiarlo, porque hay espacios donde no se va a realizar obra pública si no la realiza el Estado, ¿no? Esto lleva a que solamente se realicen obras en aquellos lugares que van a servir para sacar algún tipo de producción y el resto del país va a quedar totalmente desconectado, ¿no? O sea, las obras públicas se hacen para solucionar los problemas para la población o para beneficiar a quién en sí. Y las obras privadas, cuando realizan, o lo privado, cuando ellos realizan, ¿para quién es el beneficio en realidad? ¿Cuál sería la diferencia entre el obras que lleguen a realizar, bueno, si es que llegan a realizar los privados, y las obras públicas? ¿A quiénes y por qué, si llega a beneficiar a quiénes las obras públicas? Bueno, las obras públicas generalmente benefician al conjunto de la población y tienen un fin colectivo, ¿no es cierto? Es decir, si las obras privadas pueden hacerse obras de carácter público a través de privados, pero generalmente son aquellos que les interesan a los privados financiar, es decir, traer la producción desde el corazón del sector agroexportador hasta el puerto, y le interesa al sector agroexportador fundamentalmente, y invierte en eso. Ahora, si alguna población en el camino necesita cloacas o agua potable, eso no le interesa al privado. Claro. ¿Ah? Sí. Le interesa el interés general, que su población tenga un mejor estándar de vida, que tenga menores muertes o mayor sobrevida por mejor cuidado de la salud, pero no le interesa específicamente a los privados, ¿no? Claro. Es como al régimen de la forestal, viejísimo, ¿no es cierto? A ver, financia las rutas para sacar su producción. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Y millones de pobres indigentes que, bueno, que no le interesa cuál es su destino, solamente le interesa que les sirvan mientras están extrayendo los recursos naturales. Después no les interesa, y durante tampoco les interesa, ¿no? Bueno, es la lógica de este gobierno, por eso muchos lo califican como de extrema crueldad, ¿no? Porque es un gobierno que la verdad no le interesa lo que deja en el camino o el tendal que deje en el camino. Es decir, no le interesa que mueran los jubilados porque no tienen acceso a los medicamentos, no le interesa que mueran los enfermos de cáncer porque no tienen acceso a los medicamentos, no le interesa que no se prevenga la enfermedad del dengue, que haya muertes porque no hay vacunas, no le interesa la muerte de grandes sectores de la población. Para ellos la población es un número, y si baja el denominador, sube el ingreso per cápita. Claro. ¿Sería el capital humano? Bueno, sí, el capital humano somos todos. Para consumir y para ser esclavos. O sea, si baja la cantidad de gente, la producción, el Producto Bruto del país baja, ¿no es cierto? Y baja la cantidad de gente, depende cuál baje más, para ver cuánto le toca a cada uno de esa parte del producto. Claro. Quería hacer una pregunta, Graciela, antes de finalizar.
Bueno, se siguen haciendo envíos de oro a Argentina a distintos bancos europeos, sobre todo bancos ubicados en Inglaterra. Ujú. ¿Qué riesgo tenemos? Porque, bien, ¿Cómo nos va a afectar eso? ¿qué beneficio nos daría, supuestamente, y qué riesgo se expone también que capitales argentinos se encuentren en otros países, teniendo en cuenta los fondos buitres, etcétera? Y sí, riesgo tiene del embargo, ¿no es cierto?, que se realice por los juicios numerosos que tiene la Argentina. Evidentemente hay riesgo. El beneficio lo estamos viendo en el veranito financiero, o sea, suben los bonos de Argentina porque este gobierno le garantiza que va a pagar la deuda, aunque muera la mitad de la población argentina de hambre. Y bueno, evidentemente eso hace subir el valor de los bonos y bajar el riesgo país. Y además, a ver, si el oro está justamente allá donde hay que pagarlo, ¿cuál es el riesgo que habría? Ninguno, Claro. baja el riesgo. Y suben los valores de los bonos porque es alguien que está garantizando que sobre la sangre del pueblo argentino la deuda se va a pagar y lo demás, lo que quede, verá cómo lo distribuye. Claro, sí. Lo que tampoco se está viendo digamos, no hay inversiones extranjeras, no aumentan las inversiones extranjeras en el país. Esto se debe por el tema de, no sé, del dólar, por el tema de las condiciones, la retracción del mercado interno. ¿Cuál es la razón por la que no viene? No tienen confianza en las políticas del gobierno, no sé. No, obviamente que no le tienen confianza. O sea, no le tienen, o sea, le tienen confianza mientras el oro lo tengan allá. Pero obviamente no le tienen confianza a la estabilidad que puede generar este gobierno, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay que ver hasta dónde el pueblo con este ajuste brutal va a resistir, ¿no? Esperemos que en este verano no haya, cuando según Milei dice que los argentinos estamos distraídos en nuestras vacaciones, no vuelva a haber una segunda edición del ajuste, ¿no? Porque ya que sí, ahí lo te confesó, interrumpo, ¿no? Graciela, Y de estamos pronto en también la en este columna de Graciela discurso, Trever. Porque nos Sí. preguntan ahí por TikTok, ahí la audiencia nos preguntan quién es nuestra columnista que está en vivo ahora. Es Graciela Trever, para los que preguntan. Bueno, ahora Bien. sigamos. Digo que el presidente en ese discurso justamente de IDEA dice en sus palabras que el ajuste no lo soportó la casta, para nada, ¿no? Dice que hacía falta hacerlo para que la gente no se diera cuenta en ese periodo. Entonces, evidentemente, los ajustados fuimos todos, ¿no? Fuimos todos, sobre todo los sectores asalariados, sobre todo la clase media a la que se le licuaron sus ingresos y sus ahorros, en una medida muy similar a la que ocurrió en el 2001, nada más que no hubo ningún cierre de banco aquí. Pero bueno, eso ocurrió. Y entonces los ajustados no fue la casta para nada, ¿no? Claro, Ahí se acá desnuda la acá- real intención, ¿no?, de este gobierno de corte, ¿no? Claro, totalmente oligárquico, Sí, digamos. pero es un gobierno que ya no es ni siquiera neoliberal, o sea, me parece, no sé, en mi opinión, es algo distinto, o sea, no es, Y es algo, es más de lo mismo, ¿no? Mucho Es más de extremo. lo mismo llevado al extremo. Claro. exactamente. Es más de lo mismo de lo que planteó Martínez de Oz, es más de lo mismo de lo que planteó Menem, es más de lo mismo de lo que llevó adelante de la Rúa, pero es llevado al extremo con extrema violencia, extrema brutalidad, como para dejar a la sociedad anonadada de que no pueda Reaccionar. ¿no? No tengan ni tiempo para reclamar, si Exacto. pareciera como el saqueo por Como hay este tantas lado, esto, cosas. lo otro, y el pueblo no sabe qué va a defender primero, pareciera así, ¿no? Exacto, y hay tantas cosas a las que reaccionar que en definitiva eso implica que no se reacciona a nada,
¿no? Es lo que veníamos diciendo. Corre los límites en una manera tan brutal que es como que genera una reacción de que la gente generalmente dice: yo no quiero saber más de nada, no quiero escuchar a nadie, no le creo nada a nadie. Y eso, la verdad que es muy nocivo, ¿no? Porque si de alguna forma podemos salir de esta situación, es con más política, no con menos política. Claro. Acá Sergio Fernández, le mandamos saludos a Sergio Fernández, nos comenta: inversiones nacionales, ni inversiones nacionales, dice. ¿Qué se puede decir de las inversiones nacionales? ¿Hay inversiones nacionales como para que nos traiga un mejor futuro, más trabajo? No veo, la verdad, no veo ningún empresario nacional dispuesto a invertir cuando el consumo ha caído un 20%, ¿no? Y los niveles de consumo de la población están llevados a una mínima expresión. Entonces puede haber bolsones muy específicos, pero la generalidad de los empresarios no creo que estén dispuestos a invertir en este contexto. En este contexto donde la pobreza llega al 53% y donde de esos pobres la mayoría están más cerca de ser indigentes que de ser pobres, que de salir, digamos, de ese límite de pobreza. Entonces me parece que nada, es una sociedad muy, muy polarizada, en la que la verdad no veo ningún empresario dispuesto a hacer inversiones nuevas con esta perspectiva de consumo, ¿no? Bueno. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que ahora sale los días sábado de 10 a 12 horas. Ya en otra oportunidad vamos a convocar, bueno, la economía nacional seguro que va a estar presente, pero también para analizar un poco qué pasa con la economía de Córdoba, porque entre una de las tantas cosas que nos ha quedado en el tintero, bueno, qué va a pasar con las economías provinciales, por un lado por el recorte presupuestario nacional y por otro lado con cómo van evolucionando en Córdoba los ingresos propios, ¿no? Así que sí, habíamos previsto mucho que lo íbamos a hablar hoy, sí. Yo lo tenía un poco preparado, pero bueno, nos hemos extendido en estos otros temas. Claro, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablar de Córdoba y para profundizar ese tema. Te agradecemos Dale, será para la próxima y permitime 2 minutos, sí, ¿cómo no? Mandarle un saludo en el Día de las Madres a todas. Por supuesto. Compañeras que son madres. Es Día de la Madre, yo me olvidé. Claro, mandamos saludos también acá del equipo de TED Ceilán a todas las madres que nos están escuchando y bueno, a las madres colegas que nos acompañan. Y a nuestros oyentes madres, bueno, y ahí Graciela también manda saludos a todas las madres y las madres que seguramente conoce Graciela Trever. Bueno, muchas gracias, Graciela. Y a las madres que todos conocemos, ¿no? Y que siguen yendo a la plaza, ¿no? Claro, sí, seguramente. Muchas gracias, Graciela. Pasó por TED Ceilán, Graciela Trever, haciendo la columna de economía en la nueva versión que tenemos en streaming, ¿no? Estamos estrenando. Sí. Además había ahí, bueno, mandamos saludos a acá que hizo varios comentarios. Jabo Kik dice, no sé cómo es su nombre, pero bueno, acá lo tenemos como Jabo Kik, le mandamos saludos y gracias por seguirnos. Sí, también nos mandó saludos Ezequiel Baquinsay, un amigo de la radio que nos llama desde Alta Córdoba. Nos manda un saludo por el reinicio del programa y deseándonos mucha suerte. Bien, ahí, bien. Bueno, ahora vamos a ver si ya tenemos en contacto. Pues ya nos atrasamos con... Estamos esperando la conexión de nuestro próximo entrevistado, que es Leandro Casarete, ¿no? Que nos va a hablar justamente de China, ¿no? Que hay tanto para cortar, pero vamos a empezar hablando de China con respecto a cómo llegó a ser China la potencia económica y mundial que es en la actualidad.
A ver. Estoy en ese link. Fíjate, Sofi, en el grupo nuestro de Té de Ceilán, ahí Kevin nos acaba de compartir un link. Así que ese. Sí. Ahí, pasale estoy. también. Ahí ya tenemos entonces. Sí, a ver, sí, nuestro operador. Porque, a ver, le comentamos a nuestra audiencia que acá en el estudio somos tres presentes, pero tenemos un jugador líbero que desde la calera nos ayuda con la producción. También vamos a saludar. Kevin Olmedo. Bueno, ya saben que en el mordisquito y con la situación que tenemos. Esa es la posibilidad técnica que antes yo cuando hacía radio en mi época de universidad no había esta posibilidad. Había que estar presente o con mucho entrevista telefónica. Más que eso no. Pero bueno, mientras aguardamos justamente que se conecte Leandro Casarete, bueno, les comentamos a la audiencia que recién pasó por Té de Ceilán Graciela Trever. Estuvimos hablando muy focalizado con el tema de economía nacional. Bueno, Leandro, a ver si nos estás escuchando, prende la cámara. A ver, vamos, no sé si... Estamos en streaming. Bien, ahí prendo, dame un segundito. Sí. Bien. Bueno, estamos ya en vivo con Leandro Casarete. Nos estamos reencontrando con él porque era habitual columnista de Té de Ceilán. Ahora en la vuelta del programa lo tenemos nuevamente. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Me estoy acomodando para prender la cámara. Perfecto. Mientras te vas acomodando... que la gires... ¿Al revés? A ver. Que lo pongas al revés. Bien. Ahora nos va dando indicaciones nuestro operador. Y bien, ¿estamos bien? Bien, entonces empezamos, Leandro, porque justamente estábamos anunciando a nuestra audiencia, a nuestros oyentes y televidentes, porque también ahora tienen posibilidad de vernos, de que nos ibas a contar un poco cómo llegó a ser China lo que es hoy, o sea, cómo llegó a ser esta potencia mundial, económica sobre todo. Sí, bueno, es una historia larga como la misma historia de China. Yo creo que lo primero que hay que decir es que a veces se aborda la cuestión del crecimiento económico chino de los últimos años sin tener en cuenta que China durante cientos de años fue una potencia económica mundial, digamos, hasta antes del surgimiento de Occidente y de Europa como el centro industrial y comercial del mundo. China fue una gran potencia, bueno, en su momento por todo lo que fue principalmente la ruta de la seda y todos los caminos comerciales que China tenía desarrollados a lo largo de Asia fundamentalmente, pero también hacia Europa y bueno, justamente por producir cuestiones como la tela, por ser como la de seda, perdón, por ser uno de los primeros países que desarrolló, el primer país que produjo papel, por los propios recursos naturales que tiene China, y por la lógica imperial que tuvo China durante muchos años, perdón, imperial no, sino toda la cuestión de las dinastías, ¿no? Y de los emperadores que mantuvieron la unidad territorial de China, algo que se habla mucho cuando hablas con algún chino sobre historia, te destacan, digamos, lo que fue la primera dinastía, la dinastía Qin, que fue una dinastía muy corta, en el 200 a.C. Fue una dinastía muy corta porque el primer emperador fue muy poderoso, fue el que inició la construcción de la muralla china, es el emperador que cuando antes de morir pide que hagan todos estos soldados de terracota que fueron descubiertos hace 50 años y que es una de las maravillas históricas del mundo también, que están ahí en Xi'an. Bueno, lo que te dice, cuando yo estuve ahí en los soldados de terracota, en Xi'an, la guía que nos iba llevando, una mujer ahí de la ciudad, dijo varias veces la frase
este emperador era eh, eh, muy malo, dijo, o sea, muy gobernaba con mano de hierro, oprimía a la oposición, todo, pero este, fue el que unió a China. Si no hubiera sido por él, hoy seríamos muchos países chiquitos como es Europa. Esa frase tal cual, que la guía este día la dijo varias veces, eh, la escuché nuevamente después cuando vi un documental sobre los soldados de terracota que está en Netflix, pero que es producido mismo por chinos, que lo recomiendo eh, fuertemente. La misma frase dicha por un arqueólogo muy prestigioso, todo dijo exactamente la misma frase. Entonces, digo, destaco esto, ¿no? La historia milenaria de China, la unidad territorial que, si bien tuvo, como se sabe, muchos días y vueltas, eh, muchas guerras internas, muchas guerras civiles, está todo el periodo de los Tres Reinos, bueno, una historia muy convulsionada, mantuvo cierta unidad territorial que también fue muy importante para el poder económico que supo tener China. Entonces, primero no nos olvidemos de eso. Nosotros tenemos una cuestión de que leemos la historia siempre con anteojos europeos, digamos, ¿no? Leemos la historia desde el eurocentrismo, que se llama, ¿no? Y nos olvidamos que nos olvidamos o no conocemos muchas veces la historia milenaria de Asia, de África, y a veces mucho peor no conocemos nuestra propia historia latinoamericana. Entonces, primero esa aclaración. ¿Qué pasó en el medio para que China deje de ser esta potencia? Bueno, lo que los chinos llaman el siglo de humillación, que se inicia a mediados del siglo XIX con las guerras del opio, ¿no? La primera guerra del opio, que fue solamente Inglaterra contra China, una guerra que China pierde. Después la segunda guerra del opio, que ya no es solo Inglaterra, sino es Inglaterra y Francia, saqueando a China. Vos sabés que cuando recorres lugares históricos de China, hay placas colocadas, sobre todo en Beijing, ves mucho, hay placas que dicen, este lugar fue construido en el 1200, no sé qué, y destruido por las fuerzas anglosajonas en la guerra del opio. Este lugar no sé qué, y destruido por muchas marcas de memoria de lo que fue esa guerra, porque fue una guerra muy dolorosa. Lo que sucedía en China, que teníamos un sistema imperial que llegaba a su fin y que a su vez no tenía capacidad de defensa. Entonces, China pierde estas dos guerras seguidas, las dos guerras del opio, que recordemos que estas guerras se inician porque Inglaterra se beneficiaba mucho del comercio del opio y sobre todo del comercio ilegal del opio, y en ese momento el emperador de China decide no vender más opio porque consideraban que era una práctica que no era moralmente buena, digamos, ¿no? Porque era, digamos, una droga, digamos, muy fuerte, y bueno, y ante esta decisión política del emperador, Inglaterra decide iniciar la primera guerra del opio. Bueno, al finalizar la segunda guerra del opio, China tiene que firmar concesiones realmente terribles a otros países, perdiendo una gran soberanía. Ahí es cuando, por ejemplo, se cede el control de Hong Kong, que hasta 1927 estuvo bajo el dominio inglés. Shanghái, por ejemplo, cada parte de Shanghái estaba dividida por una potencia distinta, una parte la controlaba Inglaterra, otra parte la controlaba Francia, incluso Estados Unidos tenía control sobre alguna zona. Entonces ahí, claro, China pasa a tener un estado semicolonial. Por más que tenía control sobre gran parte de su territorio, estaba en una situación realmente de colonia respecto a las grandes potencias de ese momento, pero bueno, era el contexto mundial también, ¿no? Discúlpame, Leandro, que te interrumpa. China también sufrió una invasión por parte de Japón, ¿no es cierto? Claro, más tarde. Eso fue posterior. Seguimos en el siglo de humillación todavía, claro, ¿no? Claro, eso. Por eso. Bien. En los años 20, más puntualmente, más sobre el 33 en realidad, Japón empieza a ocupar la región de Manchuria, que es la región del norte de China, el noreste, y de alguna manera implanta un gobierno títere afín a los intereses japoneses, pero empieza a invadir China. De a poquito,
hasta que en el año 37, en el incidente que se llama el incidente del puente Marco Polo, se desata realmente la guerra, lo que es la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que es lo que algunos historiadores dicen, bueno, no, la Segunda Guerra Mundial no empezó en el 39 con la invasión de Polonia, empezó en el 37 con el inicio de la guerra entre China y Japón, que, digamos, el frente asiático fue uno de los frentes más duros y más sanguinarios de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, esas muertes las puso mayormente China ante la invasión japonesa. Realmente cuando uno estudia lo que hicieron las tropas japonesas en China durante la Segunda Guerra, es fácilmente comparable con lo que hicieron los nazis en los campos de concentración, e incluso peor en algunos casos, porque había una red, tiro este ejemplo nomás, ¿no? Una red de laboratorios de prueba de armas químicas que lo hacían obviamente con seres humanos. Realmente terrible lo que hizo Japón en estos años. China a su vez venía de casi 10 años de guerra civil entre el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que gobernaba, y el Partido Comunista. De alguna manera se dan un acuerdo que costó mucho porque el Kuomintang no quería hacer ese acuerdo con los comunistas para enfrentar a Japón, pero lo logran. Sin embargo, en los años de la guerra con Japón, el Partido Nacionalista sigue ahí atacando cada tanto al ejército rojo del Partido Comunista. Pero bueno, finalmente China gana la guerra. Obviamente 2 bombas nucleares de Estados Unidos de por medio en Japón, pero ya estaba realmente, recordemos que la guerra estaba terminada, que Japón ya estaba derrotado. Esas bombas nucleares no fueron para Japón, sino para la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, termina la Segunda Guerra y se vuelve casi automáticamente a la guerra civil. O sea, del 45 al 49, guerra civil de vuelta, y en el 49 finalmente gana el comunismo, toma el poder el 1 de octubre de 1949, se declara la fundación de la República Popular China. Bueno, ese año, desde la perspectiva de los chinos hoy en día, termina este siglo de humillación, ¿no? Ajá, siglo de humillación, claro. Colonialismo, guerras del opio, invasión japonesa. Bueno, ahí termina este periodo que se llama siglo de humillación. Bueno, ¿por qué siglo de humillación? Por esto mismo, porque China tiene de alguna forma en su idiosincrasia un destino de grandeza, ¿no? De hecho, China quiere decir Reino del Medio, lo dice una canción del Indio, pero es verdad. Pero es verdad, la canción de Regreso de Mao de los Redondos lo dice, pero Chung Kuo quiere decir, de alguna forma, país del medio. Chung quiere decir medio y Kuo es país, así que Chung Kuo es país del medio, es lo que quiere decir China en chino. Entonces eso tiene de alguna forma esa idea de que son una nación que vino a tener un gran destino sobre la tierra, ¿no? Por ahí distinto al destino manifiesto de Estados Unidos, que hablaba más de un control mundial, sino ellos desde su lugar, ¿no? Tener un destino de desarrollo, de progreso, que lo supieron tener y que en este siglo de humillación se vio ininterrumpido. Y bueno, ahí en adelante empieza todo el control de parte del comunismo que hasta hoy en día sigue en China. Y bueno, lo primero que sucede, y ahora sí entrando de lleno en la pregunta a ustedes, pido disculpas por esta introducción, pero me parece importante. Excelente, bueno, es muy bueno para entender el hoy, este repaso histórico, para entender que no se llega de la noche a la mañana. No, claro. Como todo proceso histórico. Es importante recuperar la historia, si no parece que todo empezó ayer, o como se dice el milagro chino. Bueno, no, milagro nada. De milagro lo de China no tuvo nada. Claro. De milagro no tuvo nada. Hay una historia milenaria y hay una serie de políticas que se hicieron desde el 49 hasta acá, que permitieron que China hoy sea lo que es. Entonces, bueno, llega Mao, digamos, Mao Zedong, al poder. Mao es mayormente reconocido por la revolución que impuso en términos sociales, ¿no? Vamos a decir que China era un país realmente arrasado por la guerra, también un país muy atravesado por catástrofes naturales. Bueno, lo que fue el gran salto adelante, que siempre se macacha mucho como el gran error de Mao, o como la mayor catástrofe humana provocada por el ser humano. Bueno, yo ahí sumo factores al análisis. Seguramente hubo errores de planificación desde el gobierno. El gran salto adelante
en pocas palabras, fue un programa nacional de producción agropecuaria y también de desarrollo metalúrgico, pero que tuvo muchas fallas y que se le sumó muchos años de seca, se le sumó lo que digo, ¿no? Un país arrasado por la guerra y que llevó a la muerte de entre 20 y 30 millones de personas por la gran hambruna que se produjo, ¿no? Este fue como, si se quiere, lo que fue el gran error de Mao de alguna manera. Y después, lo otro que sucede ya en los últimos años de Mao es la famosa revolución cultural. Que eso fue en los años 60, ¿no? Exactamente, de 66 en adelante. Que bueno, fue de alguna forma una purga interna dentro del propio Partido Comunista impulsada por Mao, bueno, y un grupo que lo segundeaba a él, donde se calcula también que murieron 1 millón de personas. Estos números siempre son difíciles, nunca hay una cuestión exacta, pero sucede. Pero sí es cierto que en los primeros años de Mao hubo, como estaba tan mal China, hubo un gran avance económico también muy apoyado por la Unión Soviética. Pero bueno, una vez que muere Mao, ahí el propio Partido Comunista tiene un proceso de autocrítica, incluso hay juicios a la verdad similares a los juicios que tuvimos acá a los genocidas. Se enjuicia el grupo de los Cuatro, la banda de los Cuatro, que era este grupo que lo segundeaba un poco a Mao, donde estaba incluso su mujer, la viuda de Mao, que estaba en ese grupo, y esa incluso es condenada a muerte. Finalmente se conmuta la pena a cadena perpetua, pero la mujer de Mao muere en la cárcel en el 94, si no me equivoco, muere, ella se suicida en la cárcel. Digo, esto tampoco se habla mucho, no se sabe mucho de esto. O sea, los chinos tuvieron un fuerte periodo de autocrítica después de la muerte de Mao, pero no bajaron los cuadros, siguieron reconociendo el papel importantísimo histórico de Mao, y vos hoy vas a China y seguís viendo a Mao en todos lados, y sigue siendo muy importante en la historia, en la idiosincrasia, en la cultura china, la figura de Mao. No bajaron los cuadros, pero sí un periodo de autocrítica, y sobre todo un periodo de reforma económica impulsado por Deng Xiaoping, que nunca fue presidente de China, pero era el líder indiscutido después de la muerte de Mao hasta su muerte. Deng Xiaoping fue el que impulsó lo que se llama la reforma de apertura, que fue, bueno, la apertura a ciertos elementos capitalistas, a ciertos elementos del mercado, vamos a decir. China tiene un método, cada vez que quieren iniciar una reforma amplia, hacen primero pruebas pilotos, si te quieres decir, bueno, vamos a probar en esta ciudad. Entonces, la primera ciudad que se intentó eso fue Shenzhen, que se le llama zona económica especial. Entonces, solo en esta ciudad abrieron el juego a las inversiones, a la fuerza de mercado y demás. Entonces, claro, ahí empieza a suceder. Y después, bueno, fueron ampliando todo el país. Ahí lo que empieza a suceder es que empiezan a caer industrias, esto recordemos, años 70, años 80, pleno periodo de deslocalización de industrias de lo que sería el primer mundo al tercer mundo, donde había mano de obra barata. Bueno, Asia fue un gran polo de todo esto. Bueno, y empiezan a venir un montón de industrias a China buscando sobre todo esto, la mano de obra barata. Pero claro, China, ¿qué hace en este periodo? Está bien, vos venís, producís acá, está todo bien, pero empezás a trasladarme el know-how, ¿no? Que se llama know-how, el conocimiento de producción, la ingeniería. Entonces, claro, China de a poco empieza a desarrollar su propia industria. Claro, no era que simplemente decía, vengan, exploten nuestros recursos, exploten sobre todo los recursos humanos, sino que empieza a tomar, ¿no?, todo este conocimiento que venía de las empresas extranjeras para crear sus propias empresas. Claro, no era, disculpa que te interrumpa, pero no era como la industria maquiladora mexicana, que es básicamente una arma más que producir tecnología. No, claro, no. Claro. China empieza a producir y, bueno, hoy es lo que vemos, ¿no?, que tiene la principal empresa fabricadora de autos eléctricos, que es BYD,
que son las iniciales de Build Your Dreams en inglés, o sea, construye tus sueños. Bueno, esa empresa le viene pisando los talones a nivel mundial a Tesla, muy de cerca, de hecho el propio Elon Musk pidiendo restricciones arancelarias de Estados Unidos y de Europa porque claro, están compitiendo con precios muy baratos de los autos eléctricos chinos. En Asia ya es el principal vendedor, sin lugar a duda. Bueno, eso si no hay una planificación a largo plazo de industrialización y de desarrollo, de inversión en desarrollo e investigación, eso claramente no se logra. Y lo más importante que hay que decir también del desarrollo chino, porque muchas veces te dice muy livianamente, yo siempre digo, el que no sabe nada de China, pero quiere hacer de cuenta que sabe, dice esta frase, dice, China dice que son comunistas, pero en realidad son recapitalistas. Y bueno, los chinos te van a decir, no, es comunismo, es socialismo con características chinas. Y lo que yo te voy a decir, bueno, sí, hay claramente elementos capitalistas jugando dentro de China, fuertemente. Pero el control político y soberano lo tiene el Partido Comunista. Y nunca lo perdió. O sea, claro. Esto es lo más importante. Hay capitalismo, está el mercado jugando y sacando rédito, ¿no? de China, pero el control y la decisión política la tuvo y la tiene siempre, en última instancia, el Partido Comunista. ¿Qué es lo que no sucede en Occidente? Es lo que no sucede en Argentina, lo que no sucede en Estados Unidos, no sucede en ningún país de este lado del mundo que el gobierno tenga realmente la decisión sobre las cosas. O sea, sabemos que lamentablemente, Estados Unidos es el gran ejemplo, ¿no? Sabemos que el presidente de Estados Unidos nunca es el verdadero poder, sino que está en el sector económico y hoy en día cada vez más en la industria, en el sector industrial militar farmacéutico. En Argentina lo mismo. En Argentina hasta hace unos años había claramente un sector de la política que defendía los intereses nacionales y otro sector que era más centralista, vamos a decir, pero desde hace unos años, sobre 2015 para acá sobre todo, lo que vemos que va cambiando el gobierno, pero no cambia la matriz económica del país, porque ya el poder por el momento no está ahí, sino que está en otro lado. Bueno, en China eso no sucede. Entonces, no se puede analizar el crecimiento económico de China sin analizar el sistema político de China, que es muy complejo y que está lejos de ser una dictadura clásica como la conocemos nosotros. Cuando vos empezás a estudiar el mecanismo interno del Partido Comunista, te das cuenta que obviamente no es una democracia liberal como la nuestra, pero tampoco es una dictadura como estamos acostumbrados o dictadura en el sentido más común de lo que nosotros la conocemos, tampoco lo es. Entonces, China empieza con este proceso de dejar que vengan las industrias, tomar en conocimiento y empezar a tener sus propias industrias dentro del país. Otro factor, no sé si del crecimiento económico, pero sí de cómo funciona China, es la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra en China es del Estado, es siempre del Estado. En todo caso, el Estado lo que hace es ceder los derechos de uso de la tierra, pero no los derechos de la creación, los derechos de uso de la tierra a productores que por lo general son pequeños productores. China lo que tiene es una gran red de pequeños productores. En los últimos años lo que se empezó a ver también fue el resurgimiento de las cooperativas agrícolas como entidades grandes y fuertes en lo que es la producción rural de China. Pero bueno, es otro factor también llamativo, vamos a decir, donde la tierra no es de privados, sino es siempre, estamos hablando de la tierra para producir, ¿no? Es siempre del Estado, que en todo caso cede el derecho de uso de explotación de la tierra. ¿Y qué más? Y otro factor para hablar de la cuestión económica de China es que no es que hubo un crecimiento del PBI chino que no se vio reflejado en la calidad de vida de la gente, como sucede, por ejemplo, en la India. Siempre es bueno, por ahí otro día podemos hacer una columna entera comparando un poco India y China, porque son
realmente países con procesos similares, digamos, la revolución comunista y la independencia de la India ocurren más o menos en el mismo periodo de años, tienen una cantidad de población muy similar, los dos países tienen 1.400 millones de habitantes, hoy la India ya superó a China, pero tienen una población muy similar, y sin embargo, qué distinta es la realidad de la gente del pueblo chino y del pueblo de la India. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque la India, nadie puede dudar que es un país capitalista, nadie puede decir lo contrario. Y, sin embargo, China, se puede decir, sí, es un país con capitalismo, pero donde el control lo tiene el Partido Comunista. Bueno, hay una comparación más que interesante porque se sabe bien que la calidad de la vida del pueblo indio es muy precario, en términos generales, ¿no? Obviamente que hay salvedades, pero en términos generales hay mucha desigualdad, siguen teniendo un sistema de castas muy desigual, y vos vas a China y lo que ves es una creciente y pujante clase media que hace 70 años no existía, tenés un pueblo que hace 70 años literalmente moría de hambre, y hoy están comiendo carne de cerdo como nunca comieron en su vida porque lo pueden pagar. Tenés una población que hace 70 años moría a los 45 años era la expectativa de vida de China, y hoy tiene más expectativa de China que la expectativa de vida es más alta en China que en Estados Unidos, alrededor de 78 años. Bueno, tenés un montón de indicadores que te muestran que este crecimiento económico no fue solo capitalizado justamente por el mercado o por el capital privado, sino que ha habido un interés y sobre todo políticas que han trasladado ese crecimiento a toda la población. Bien. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, que ya nos está pisando la hora, pero muy interesante esto, y bueno, me parece a mí muy importante analizar a China, que ahora que es potencia, ¿no? Compañero Sebastián, ¿algo más? No, la verdad es súper completo, Leandro, tu informe, que es económico pero histórico. Me pareció genial para entender el hoy de China. Y no sé, para un futuro dejarte algo picando, algo para pensar, porque bueno, siempre terminamos hablando mucho de economía de China, ¿no? Por el peso que tiene. Me gustaría dejarte la propuesta que en otra oportunidad hablar más de, ya que tocaste el tema del sistema político, por ahí un poco ese aspecto político, político-administrativo, cómo se eligen las autoridades, cómo se toman las decisiones. ¿Qué te parece para otra? Y las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales, ¿no? Claro, sí, yo creo que tenemos dos puntas interesantes, dos o tres. Sí. Y queremos seguir en esta línea, ¿no? Sí, para... Bueno, el sistema político de China, ni hablar, cómo China se vincula de manera internacional, que es también otra particularidad. No estamos acostumbrados a ver potencias mundiales que se manejen como se maneja en China en la diplomacia. Claro. Y claro, ¿no? Otra punto interesante lo que hablaba de China y la India, ¿no? Como comparación, como ejercicio comparativo. Y bueno, también todo lo que viene siendo los BRICS. Dentro de la cuestión diplomática, el desarrollo de los BRICS también es muy importante. Excelente. Bueno, muchas gracias, Leandro, por prestarnos tu tiempo y por la columna que realizaste hoy, muy completo, muy importante. Y será hasta la siguiente oportunidad. Bien, pasó. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pasó por TV Ceilán Leandro Casarete haciendo la columna de China, esta vez explicándonos el proceso histórico y relacionándolo con lo económico para entender por qué China es la potencia económica que es hoy, pero desde esta perspectiva histórica, ¿no? La verdad, sí. A mí en lo personal me encantó esta columna de Leandro. Es para analizar pero punto por punto desde su historia, para revisar, analizar minuciosamente, ¿no? Observar, me parece a mí, así que supongo que esto va a quedar en las redes sociales o pueden volver a ver en el canal de YouTube, que lo van a encontrar como... Ya lo vamos a... El canal de YouTube es www.youtube.com.ar. Ya lo vamos a estar haciendo circular, obviamente. Vamos a estar compartiendo. Vamos a estar compartiéndonos en nosotros, por ejemplo, en el programa, en nuestras redes, pero también, obviamente, en Multimedia Mordisquito, en las redes sociales
que les Y en citábamos YouTube. al comienzo, porque estamos en este momento transmitiendo en vivo en TikTok, en Instagram y por YouTube. Y bueno, cuando vamos a tener las columnas, porque hoy en realidad hemos tenido 2 columnas, ¿no? Sí, Porque son así nuestros es. columnistas que, Que- bueno, han vuelto para nuestro primer programa, Así es, un para primer nuestro programa. relanzamiento. Así es, Sebastián. Bueno, volver a felicitarles. Yo me había olvidado pensando en los problemas políticos que están en nuestra región, en lo nacional, todo, local, todo eso. Me había olvidado que hoy es Día de la Madre, así que felicidades a todas las mamás que Sí, tengan este un fin de hermoso día. O sea, Ujú. esto nos estamos adelantando para mañana, en realidad. Para es mañana domingo. sí, bueno, pero sí, hoy seguro que Ya comienza. Están preparando para mañana una reunión familiar, así. La previa comienza previa. hoy y seguimos mañana. Claro. Y yo quería dejar, bueno, hemos estado leyendo algunos saludos que nos han ido llegando a través del programa. Bueno, me han llegado saludos de algunos compañeros docentes de distintos niveles, como Gustavo Guaymasi, también le mandamos saludos a él, a Gustavo Guaymasi y a su señora, a Silvana, que bueno, también siempre nos escuchan, y mandarle un fuerte abrazo desde Ceilán, bueno, de la agrupación Blanca Celeste, que en este momento están teniendo una reunión en Cabana. Hoy se reabre el Cabana de UPC. Y bueno, no sé si vos tenés a alguien más que saludar antes de despedirnos. Bueno, antes de despedirnos, y bueno, vamos a volver el siguiente sábado, pero también hay algunos comentarios, vi que desde Bolivia quieren que les demos entrevistas, seguramente Ajá. por los sucesos de la región Sí. y lo que está pasando en Bolivia, así que... Un bueno, tema que ya vamos a se va a ir analizar. actualizando porque está pero muy movido. Yo estaba viendo, ¿no?, la cantidad de cortes que hay en distintas carreteras, en distintas provincias, así que Y seguramente... en las ciudades capitales también las También, manifestaciones. Eso nos ha quedado como una cuenta pendiente, que esperemos la semana que viene tener algún entrevistado en lo posible desde allá, no solamente hacer análisis desde acá. Así que bueno, vamos a ver Así es. si vamos produciendo para la semana que viene. Bueno, por mi parte también, obviamente, agradecer a Multimedia Mordisquito. Acá está Misael, que nos ha estado haciendo el aguante. Nos aguanta durante la semana, y dijimos, bueno, Misael, tenés que aguantarnos el sábado también. Así que Resistir, está resistir. resistiendo con aguante. Así que, Bueno, bueno, por supuesto, ¿terminamos? también saludos a Kevin, que es un compañerazo de Fierro, compañero de Mordisquito y compañero docente también. y el que nos coopera todavía también con la Claro, producción. y le mandamos, le decimos a la audiencia que el próximo sábado vamos a estar nuevamente en Ceilán de 10 a 12 horas. Y el día lunes, el informativo cordobés en Radio Mordisquito a las 8 de la mañana. Para que Así vayan es. empezando. Bueno, nada más, ¿no, compañero? Nos estaremos viendo entonces el próximo sábado que viene, Ujú. ¿de qué hora a qué De hora, 10 a compañero? 12 horas. Muy bien, así es. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana con momentos agradables y familiares, que sea de amor positivo. Saludos Así para que todas las madres oyentes y colegas. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. Así es. Chao, chao. Adiós.